Capítulo 5. El desayuno de las segundas oportunidades. Los días siguientes al senderismo fueron extraños para Pedro. La rutina volvió a ocupar su vida, las mañanas en la oficina, las tardes de entrenamiento y las noches de cerveza con los amigos. Todo parecía seguir igual, pero había algo que no lograba quitarse de la cabeza: Ana. Cada vez que su móvil vibraba, una parte de él esperaba ver su nombre en la pantalla, pero los mensajes entre ellos se habían reducido a simples cortesías, un «¿cómo va todo?», de vez en cuando, o un «¿cómo te fue la carrera?», sin mayor profundidad. Pedro intentaba convencerse de que era lo mejor, de que había tomado la decisión correcta. Sin embargo, cada noche, al acostarse, el recuerdo de aquel beso junto al cajero volvía a su mente, acompañado de la pregunta que no lograba acallar: ¿y si me equivoqué? Sus amigos, ajenos a la batalla interna que libraba, seguían lanzándole indirectas entre risas. «A ver, Pedrito, que se te nota en la cara que piensas en alguien», bromeaba Marta. «¿Seguro que no vas a volver a escribirle?», añadió el BUD, con su eterna sonrisa cómplice. Pedro solo sonreía y cambiaba de tema. Lo último que quería era dar explicaciones sobre algo que ni él mismo lograba entender. Pero todo cambió una mañana de sábado. Eran las 10:30 cuando su móvil vibró sobre la mesilla de noche. Medio dormido, alargó la mano y lo tomó sin mirar. Al ver el nombre en la pantalla, sintió un vuelco en el estómago. Ana. Se incorporó de golpe, con el corazón latiéndole con fuerza. Respiró hondo antes de descolgar. «¿Hola?», dijo, intentando sonar tranquilo. «Buenos días, dormilón», respondió Ana con su tono alegre de siempre. «¿Te he despertado?». «No». «Bueno, un poco, pero no pasa nada», mintió él, sonriendo sin poder evitarlo. «¿Cómo estás?». «Bien, bien», hubo un breve silencio al otro lado de la línea. «Te llamo porque quería contarte algo. ¿Te apetece salir a desayunar?». Pedro frunció el ceño, sorprendido. «¿Ahora?». «Sí, ¿por qué no? Vamos, te invito a un café y a una tostada. O a lo que quieras, pero no me hagas comer sola». La espontaneidad de Ana le sacó una sonrisa. Dudó un segundo, pero la imagen de ella apareció en su mente. Antes de pensarlo demasiado, respondió: «Vale. ¿Dónde quedamos? ¿Te viene bien la cafetería de la plaza?». «En media hora». «Perfecto. Allí nos vemos». Colgó y se quedó mirando el móvil durante unos segundos, como si no terminara de creerse lo que acababa de pasar. Luego, sacudió la cabeza, se levantó de la cama y se preparó a toda prisa. Cuando llegó a la cafetería, Ana ya estaba allí, sentada en una mesa junto al ventanal. Llevaba el cabello suelto, con unas ondas suaves que caían sobre sus hombros, y un jersey gris claro que resaltaba el brillo de sus ojos. Al verlo, sonrió con esa expresión que siempre conseguía desarmarlo. «Hola», dijo, levantándose para saludarlo con 2 besos. Pedro sintió el calor de su piel y, durante un segundo, se permitió disfrutar de la sensación. Luego se sentaron, y la camarera se acercó para tomar nota. «Un café con leche y una tostada con tomate», pidió Ana. «Para mí lo mismo», añadió Pedro. Cuando se quedaron solos, Pedro apoyó los brazos sobre la mesa y la miró con curiosidad. «¿Y bien? ¿Qué querías contarme?». Ana jugó con la cucharilla de su café, dibujando círculos en la espuma. «En realidad, lo del trabajo era solo una excusa para verte», confesó de repente, levantando la mirada. Pedro parpadeó, sorprendido. «¿En serio? Entonces, ¿por qué me llamaste?». Ana respiró hondo y sonrió con timidez, algo poco habitual en ella. «Porque estos días he estado pensando mucho. Después de la última vez que hablamos, no dejaba de darle vueltas a lo que me dijiste. Y me di cuenta de que, también quiero intentarlo». El corazón de Pedro dio un vuelco. «¿Intentarlo?». «Sí», respondió ella, mirándolo directamente a los ojos. «Quiero estar contigo. Me gustas más de lo que quería admitir, y estos días sin hablar apenas, te he echado de menos. Así que,
Si todavía quieres apostar por esto, yo también quiero. Pedro sintió como si algo dentro de él encajara de golpe. Durante unos segundos, se quedó en silencio, asimilando sus palabras. Luego, sin poder evitarlo, sonrió con una mezcla de alivio y felicidad. Claro que quiero, respondió, y, sin pensarlo dos veces, se inclinó sobre la mesa y la besó suavemente en los labios. Fue un beso breve, apenas un roce, pero cargado de promesas. Cuando se separaron, Ana sonrió con esa chispa traviesa en los ojos. Primero el desayuno, y luego, ya veremos, susurró, provocándole un escalofrío que le recorrió la espalda. El desayuno transcurrió entre risas, miradas cómplices y bromas que parecían recuperar la naturalidad que siempre habían tenido. Al terminar, salieron juntos a la calle, donde el sol de la mañana calentaba el aire fresco. ¿Te llevo a casa?, preguntó Pedro. Ana lo miró con una sonrisa traviesa. Solo si subes conmigo, respondió, mordiéndose ligeramente el labio. Pedro sintió que la sangre le palpitaba con fuerza. Durante unos segundos, solo pudo mirarla, tratando de descifrar si había entendido bien la invitación implícita en sus palabras. Pero la mirada de Ana no dejaba lugar a dudas. Vamos, dijo él, tomándola de la mano. El trayecto hasta el piso de Ana pasó en un suspiro. Al llegar, ella abrió la puerta con una llave rápida y lo invitó a pasar. La vivienda era acogedora, decorada con tonos cálidos y detalles personales que hablaban de su estilo. Sin embargo, Pedro apenas prestó atención a su alrededor, porque en cuanto la puerta se cerró, Ana se giró hacia él y lo besó sin previo aviso. Esta vez no hubo dudas ni titubeos. Sus labios se encontraron con una urgencia que había estado contenida durante demasiado tiempo. Pedro rodeó su cintura con los brazos, atrayéndola hacia sí mientras el mundo exterior desaparecía. Los besos se volvieron más intensos, y las manos de ambos comenzaron a explorar con una mezcla de deseo y ternura. Ana deslizó los dedos por la nuca de Pedro, enredándolos en su cabello mientras sus labios se movían con una sincronía perfecta. Los latidos de sus corazones resonaban al unísono, acelerados y desbocados. Sin romper el beso, Pedro la guió lentamente hacia el dormitorio, sus pasos torpes por la urgencia del momento. Cuando llegaron junto a la cama, Ana se apartó solo lo suficiente para mirarlo a los ojos, con las mejillas sonrojadas y la respiración agitada. Llevo días soñando con esto, susurró. Yo también, respondió Pedro, y antes de que pudiera decir algo más, la tomó por la cintura y la tumbó suavemente sobre las sábanas. La ropa fue cayendo al suelo poco a poco, cada prenda deslizándose como si sobrara entre ellos. Las manos de Pedro recorrían la piel de Ana con una mezcla de delicadeza y deseo, memorizando cada curva, cada suspiro. Los labios de ella trazaron un camino de besos por su cuello y su pecho, dejando un rastro de fuego que le hizo contener la respiración. Cuando sus cuerpos finalmente se encontraron, la conexión fue instantánea. Los movimientos fueron lentos al principio, como si ambos quisieran prolongar cada sensación, disfrutando del roce de sus pieles y del sonido entrecortado de sus respiraciones. Pero la intensidad aumentó rápidamente, y pronto el dormitorio se llenó de gemidos ahogados y suspiros que rompían el silencio. Pedro la miró a los ojos mientras sus cuerpos se movían al mismo ritmo, sincronizados en una danza que parecía no tener fin. Cada caricia, cada beso, cada movimiento era un reflejo del deseo acumulado durante semanas. El mundo entero desapareció, dejando solo el sonido de sus nombres susurrados entre jadeos. Cuando finalmente alcanzaron el clímax, sus cuerpos temblaron al unísono, y durante varios segundos, solo se escucharon sus respiraciones agitadas y el latido acelerado de sus corazones. Pedro se dejó caer a su lado, aún sin aliento, mientras Ana se acurrucaba contra su pecho con una sonrisa satisfecha. Si lo llego a saber, te llamo antes, murmuró ella, haciendo que Pedro soltara una carcajada suave. Pues más te vale no desaparecer otra vez, respondió él, besando su cabello. Porque ahora que te tengo, no pienso soltarte. Ana levantó la mirada y lo besó suavemente en los labios. Y en ese momento, Pedro supo que, por primera vez en mucho tiempo, estaba exactamente donde quería estar. Capítulo 6. Un año de pasión desenfrenada. La puerta del piso de Pedro se cerró con un suave clic,
sellando el inicio de una nueva etapa. Ana dejó la maleta junto a la entrada y se giró para mirarlo con una mezcla de emoción y nerviosismo. Pues ya está, dijo con una sonrisa. Oficialmente, tu espacio tranquilo acaba de terminar. Pedro rió, acercándose para rodearla con los brazos. El aroma de su perfume lo envolvió, despertando en él esa necesidad constante que había sentido desde su primer beso. Creo que puedo acostumbrarme, susurró junto a su oído, haciendo que ella se estremeciera levemente. Aquel día marcó el inicio de un año inolvidable. La convivencia, lejos de apagar la pasión, la avivó como un incendio que parecía no tener fin. Cada rincón del piso se convirtió en testigo de su deseo desbordante. Al principio, sus días parecían los de dos adolescentes descubriendo el amor, cualquier excusa era buena para rozarse, para besarse en la cocina mientras preparaban el desayuno o para quedarse más tiempo en la cama los fines de semana, enredados bajo las sábanas sin preocuparse del mundo exterior. Los entrenamientos juntos también se volvieron más frecuentes. Ana, que al principio solo corría distancias cortas, comenzó a acompañar a Pedro en rutas más largas. A veces corrían en silencio, disfrutando de la compañía, y otras se retaban a pequeñas carreras improvisadas que terminaban entre risas y respiraciones entrecortadas. Pero, inevitablemente, la tensión entre ellos siempre encontraba una forma de estallar. Una noche de sábado, después de participar juntos en una carrera popular, la chispa entre ellos se convirtió en un incendio imparable. La adrenalina aún recorría sus cuerpos cuando llegaron a casa. Pedro, aún con la camiseta deportiva ajustada al torso, se acercó a Ana mientras ella se quitaba la sudadera. ¿Sabías que corres más rápido cuando te persigo?, bromeó él, acercándose lentamente. Ana lo miró con una sonrisa traviesa, aún respirando con cierta agitación. Tal vez es porque sé que si me alcanzas, no tendré escapatoria, respondió, mordiendo suavemente su labio inferior. Pedro sintió un latigazo de deseo recorrerle la columna. Sin pensarlo, la tomó por la cintura y la atrajo hacia su cuerpo, sintiendo el calor de su piel a través de la ropa. Sus labios se encontraron en un beso voraz, cargado de toda la tensión acumulada durante la carrera. Las manos de Pedro se deslizaron por la espalda de Ana, apretándola contra él mientras sus lenguas se entrelazaban con una urgencia que les robaba el aliento. Ana dejó escapar un gemido suave cuando los labios de Pedro descendieron por su cuello, dejando un rastro de besos húmedos que le erizaron la piel. Las manos de ella se aferraron a su camiseta, tirando de la tela hasta quitársela y dejando al descubierto su torso definido. Pedro la tomó en brazos sin dejar de besarla y la llevó al dormitorio, donde la luz tenue creaba sombras suaves sobre las paredes. Al llegar a la cama, la tumbó suavemente sobre las sábanas y se inclinó sobre ella, observándola con los ojos encendidos de deseo. Ana lo miró con una mezcla de expectación y ansia, sus labios entreabiertos y el pecho subiendo y bajando con cada respiración agitada. ¿Vas a quedarte ahí mirándome o piensas hacer algo?, susurró ella con voz ronca. Voy a hacerte gritar mi nombre, respondió Pedro, con una sonrisa que mezclaba deseo y desafío. Con movimientos decididos, deslizó las manos por sus caderas, desabrochando sus pantalones y deslizándolos lentamente por sus piernas. Ana, impaciente, se arqueó ligeramente bajo su toque, deseando más. Pedro bajó la mirada, recorriendo con los ojos cada centímetro de su piel mientras sus dedos trazaban líneas invisibles que la hacían estremecer. Cuando sus labios se posaron en su vientre, Ana soltó un gemido ahogado y arqueó la espalda, agarrando las sábanas con fuerza. Pedro sonrió contra su piel y continuó descendiendo, dejando besos suaves que se volvieron más intensos a medida que se acercaba al centro de su deseo. Pedro, susurró ella, entrelazando los dedos en su cabello. Él respondió con un movimiento lento y calculado que arrancó un gemido más fuerte de sus labios. Ana se retorció bajo su toque, su respiración volviéndose más rápida mientras Pedro exploraba cada rincón de su cuerpo con una mezcla perfecta de delicadeza y pasión. Cuando no pudo soportarlo más, tiró suavemente de él para que subiera y la mirara a los ojos. Pedro se colocó sobre ella, sosteniéndose con los brazos a ambos lados de su cuerpo, y sus miradas se encontraron en la penumbra del cuarto. Te necesito, ahora, susurró ella, con la voz quebrada por el deseo. Pedro no esperó más. Con un movimiento fluido,
se deslizó dentro de ella, provocando que ambos soltaran un gemido entrecortado. Durante unos segundos, permanecieron inmóviles, disfrutando de la conexión que los envolvía. Luego, comenzaron a moverse juntos, sus cuerpos sincronizados en un ritmo que aumentaba con cada embestida. Los gemidos de Ana se volvieron más intensos, mezclándose con la respiración agitada de Pedro mientras sus cuerpos chocaban una y otra vez, cada movimiento acercándolos más al límite. Pedro la sujetó por las caderas, aumentando el ritmo hasta que el placer los envolvió por completo, arrancando sus nombres de sus labios en un clímax que los dejó temblando y sin aliento. Durante varios minutos, permanecieron abrazados, con los corazones latiendo al unísono y las respiraciones aún irregulares. Pedro besó suavemente la frente de Ana y ella se acurrucó contra su pecho, dejando que el silencio del cuarto los envolviera como un manto cálido. Definitivamente, las carreras populares deberían terminar siempre así, susurró ella con una sonrisa satisfecha. Pedro soltó una carcajada suave, besando su cabello con ternura. Pues habrá que apuntarse a más, ¿no? Ana levantó la mirada y lo besó suavemente en los labios. Y en ese momento, Pedro supo que, por primera vez en mucho tiempo, había encontrado a alguien que lo hacía sentir completo. Aquel año fue un torbellino de emociones. Además de las noches de pasión desenfrenada, Pedro y Ana compartieron incontables momentos que los unieron aún más. Las cenas improvisadas, los entrenamientos bajo la lluvia y los viajes de fin de semana se convirtieron en recuerdos que se grabaron en su memoria como los días más felices de su vida. Los fines de semana, las cenas con amigos se volvieron habituales, y Ana, con su simpatía y humor contagioso, terminó conquistando al grupo. Incluso Marta, que al principio le advertía a Pedro que tuviera cuidado, terminó admitiendo que hacían una pareja perfecta. Sin embargo, lo que más disfrutaban eran los momentos a solas, los desayunos lentos de los domingos, las películas en el sofá con una manta compartida y las conversaciones nocturnas en las que se contaban sus sueños y miedos. La diferencia de edad, que tanto había preocupado a Pedro al principio, se desdibujó con el tiempo, convirtiéndose en un detalle insignificante frente a la conexión que los unía. Cada día parecía reforzar lo que sentían el uno por el otro. Pedro, que había creído estar bien solo, descubrió que la vida tenía un sabor diferente cuando se compartía con alguien como Ana. Y aunque sabía que ninguna historia de amor era perfecta, en ese momento, no podía imaginar un futuro en el que ella no estuviera a su lado. Lo que Pedro no sabía era que, por mucho que deseara que aquel año durara para siempre, la vida tenía otros planes. Y, tarde o temprano, las primeras grietas comenzarían a aparecer. Capítulo 7. Cuando la rutina llama a la puerta. El sonido del despertador rompió el silencio del dormitorio. Pedro abrió los ojos con desgana, y tras un suspiro profundo, se incorporó lentamente. A su lado, Ana seguía dormida, con la melena revuelta y el rostro relajado. Por un momento, Pedro se quedó observándola, recordando los primeros meses de convivencia, cuando cada mañana empezaba con besos robados y risas compartidas bajo las sábanas. Últimamente, sin embargo, las cosas habían cambiado. La pasión desenfrenada seguía ahí, pero los días transcurrían con una rutina que a veces parecía demasiado predecible. Pedro lo notaba, aunque intentaba no darle demasiadas vueltas. Es normal, supongo. Después de un tiempo, la relación se vuelve más tranquila. No se puede vivir siempre como en los primeros meses, pensaba. Se levantó con cuidado para no despertarla y se dirigió a la cocina. Preparó café y tostadas mientras su mente divagaba en silencio. Últimamente, las diferencias de carácter entre ellos se hacían más evidentes. Pedro siempre había valorado la estabilidad, el tiempo compartido con sus amigos, las tardes tranquilas tras los entrenamientos y las cenas sin prisas. Ana, en cambio, parecía necesitar un constante cambio de planes. Si no había un viaje a la vista, una cena fuera o una escapada improvisada, parecía inquieta, como si la rutina la ahogara. ¿En qué piensas? La voz de Ana lo sacó de sus pensamientos. Pedro se giró y la vio apoyada en el marco de la puerta, descalza y con una camiseta ancha que le caía hasta los muslos. Su sonrisa era la misma de siempre, pero había algo en sus ojos que Pedro no lograba descifrar del todo. En nada importante, respondió, forzando una sonrisa.
¿Café? Claro, respondió ella, acercándose para darle un beso rápido en la mejilla antes de sentarse a la mesa. ¿Qué tal si este fin de hacemos algo diferente? Hace tiempo que no salimos de la rutina. Pedro tomó aire, anticipando la conversación. ¿Algo diferente? Pero si el sábado tenemos la carrera en el pueblo de al lado. Sí, pero después podríamos quedarnos a dormir allí, buscar algún sitio chulo para cenar y salir a tomar algo. ¿No te apetece? Propuso ella, con esa chispa de entusiasmo en los ojos. Pedro dudó. La idea no le disgustaba, pero últimamente sentía que Ana siempre buscaba hacer algo más, como si lo que ya tenían nunca fuera suficiente. Podríamos, pero también estaría bien volver a casa después de la carrera y descansar. Últimamente no paramos, y yo necesito un poco de tranquilidad, respondió con suavidad, intentando que sus palabras no sonaran como un reproche. Ana frunció ligeramente el ceño. ¿Tranquilidad? Pero si la semana entera es siempre igual, trabajo, entrenar y dormir. El fin de semana es para aprovecharlo, no para quedarnos en casa haciendo lo mismo de siempre. Pedro sintió una punzada en el pecho. Era la primera vez que Ana verbalizaba tan claramente esa diferencia que siempre había flotado entre ellos. No digo que nos quedemos siempre en casa, pero a veces también está bien disfrutar de un poco de calma, respondió, intentando mantener la calma. No podemos estar siempre buscando planes nuevos. ¿Y por qué no? La vida está para aprovecharla. No quiero que nos convirtamos en una pareja aburrida, replicó Ana, con un tono que, aunque suave, llevaba una nota de impaciencia. Pedro apretó los labios y desvió la mirada hacia su taza de café. ¿Aburrido? ¿De verdad piensa que soy aburrido? La palabra se quedó flotando en su mente, dejando un regusto amargo. No creo que seamos aburridos, Ana. Solo tenemos formas diferentes de disfrutar el tiempo, respondió al fin, intentando suavizar la conversación. A veces necesito un poco de paz. Eso no significa que no quiera aprovechar la vida. Ana lo observó en silencio durante unos segundos, como si intentara descifrar lo que realmente pasaba por su cabeza. Finalmente, suspiró y esbozó una sonrisa, aunque sus ojos parecían más apagados. Vale, no pasa nada. Solo era una idea, dijo, dando un sorbo a su café. El resto del desayuno transcurrió en un silencio tenso, roto únicamente por el sonido de las cucharillas contra las tazas. Pedro intentó pensar en algo que rompiera la distancia que se había creado entre ellos, pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. ¿Estoy exagerando, o realmente somos demasiado diferentes para que esto funcione a largo plazo? Los días siguientes pasaron sin grandes sobresaltos, pero la conversación del desayuno seguía rondando la cabeza de Pedro. Por mucho que intentara convencerse de que era una discusión sin importancia, no podía evitar sentir que había sido la primera grieta en algo que, hasta entonces, había parecido perfecto. El sábado llegó con un cielo despejado y una brisa suave que prometía una carrera agradable. Pedro y Ana se colocaron en la línea de salida junto a otros corredores, intercambiando bromas nerviosas mientras esperaban el pistoletazo de salida. Durante los 5 kilómetros del recorrido, Pedro sintió como la adrenalina sustituía por un momento las dudas que habían rondado su mente durante la semana. Cruzaron la meta juntos, con las mejillas sonrojadas y la respiración agitada, y Pedro la abrazó con fuerza, disfrutando de la sensación de tenerla entre sus brazos. En esos momentos, todo parecía volver a encajar. «Hemos mejorado el tiempo de la última carrera», exclamó Ana, sonriendo de oreja a oreja. «Sí. Lo hemos hecho genial», respondió Pedro, besándola en la frente. Después de recoger las medallas de participación, se dirigieron al coche para regresar al pueblo. Ana guardó silencio durante gran parte del trayecto, y Pedro, aunque intentó ignorarlo, sabía que algo seguía rondando su cabeza. Finalmente, cuando ya estaban cerca de casa, Ana rompió el silencio. «¿Sabes? A veces siento que tú y yo queremos cosas diferentes», dijo sin apartar la mirada del paisaje que pasaba tras la ventanilla. Pedro sintió como el estómago se le encogía. «¿Lo dices por lo del otro día?» «No solo por eso. Es más, no sé cómo explicarlo.
Tú estás bien con tu rutina, tus entrenamientos y tus cenas con los amigos, y yo necesito más. Quiero viajar, probar cosas nuevas, hacer planes improvisados. A veces siento que si no soy yo quien propone algo, los días pasan y todo sigue igual. Las palabras de Ana cayeron sobre Pedro como un golpe inesperado. Durante unos segundos, no supo qué responder. Parte de él entendía lo que ella decía. Siempre había sido más tranquilo, más de disfrutar las pequeñas cosas del día a día. Pero, ¿era tan malo querer una vida más sencilla? No es que no quiera hacer cosas nuevas, Ana. Solo que necesito un equilibrio. No puedo estar siempre buscando lo próximo. A veces, simplemente, quiero disfrutar del momento sin sentir que tengo que estar haciendo algo diferente todo el tiempo. Ana se giró hacia él, y en sus ojos había una mezcla de frustración y cariño. Lo sé, Pedro. Y no quiero cambiarte. Solo que, no sé si yo puedo ser así. Pedro tragó saliva y desvió la mirada hacia la carretera. El silencio que se instaló en el coche fue más pesado que cualquier discusión. Por primera vez, la idea de que sus diferencias pudieran separarlos dejó de parecerle una simple posibilidad y empezó a sentirse como una amenaza real. Aquella noche, Pedro se tumbó en la cama junto a Ana, pero el sueño tardó en llegar. Mientras la escuchaba respirar suavemente a su lado, no podía evitar preguntarse si, pese a todo el amor que sentían el uno por el otro, sus caminos terminarían yendo en direcciones opuestas. ¿Se puede amar a alguien y, aún así, no ser la persona adecuada para su vida? La pregunta quedó suspendida en su mente mientras, poco a poco, el cansancio lo arrastraba hacia un sueño inquieto, lleno de imágenes de caminos que se alejaban en direcciones contrarias.